Ok, recording. Es para mí un gusto enorme presentar esta reunión, este encuentro del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Allende, con la presentación de un caso de la doctora Ana María Arja y sobre todo con la especial participación de Ana Galich del Hospital Italiano de Buenos Aires, a quien apreciamos mucho desde hace muchos años, sobre todo por su gran disposición a compartir lo que sabe, la experiencia que tiene y estar dispuesta siempre a dar una mano en lo que ella sabe. Y eso a nosotros nos llena de alegría porque siempre que estamos con ella aprendemos mucho, ¿no es cierto? Así que es para mí un verdadero gusto recibirlos, darles la bienvenida y espero que aprendamos, como siempre, mucho de esta reunión. Doctora Claudia, cuando quieras presentarnos más a los oradores. Bueno, bueno, gracias doctor. Es un honor para mí coordinar esta discusión de casos clínicos. Es un honor también tenerla la doctora Galich presente. Va a presentar un caso Ana María Arja, que es médica endocrinóloga, integrante del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Allende, docente de la Cátedra de Fisiología de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo va a discutir la doctora Galich, Ana María Galich, que es médica endocrinóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien se ha formado especialmente, aparte de la endocrinología, le gusta mucho toda la parte metabolismo fosfocálcico. Así que es un placer poder discutirlo con ella. Ana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, doctora Sala. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Se escucha bien. Bueno, yo quería, como lo hice de manera privada, agradecer especialmente a la doctora Ana María Galich por haber aceptado ayudarnos a resolver, a discutir y a vertir todos sus conocimientos en este caso. Gracias. Bien, estamos hablando de una primera consulta realizada el 17 de noviembre del año pasado, de una paciente la cual refiere en el interrogatorio a tener 39 años de edad, casada, 2 hijos y dedicarse a la kinesiología. Fue derivada por el servicio de cirugía luego de una biopsia de lesión tumoral de maxilar inferior como motivo de consulta. Como antecedente de enfermedad actual, 3 meses antes, en consulta odontológica y en el contexto de un tratamiento de endodoncia, puntualmente un tratamiento de conducto, se detecta una lesión tumoral de maxilar inferior de 8 por 6 centímetros aproximadamente. La paciente fue derivada del servicio de cirugía, donde se decide realizar la toma de la biopsia incisional. Como antecedente gineco-obstétrico, refería a una menarca de edad normal, 13 años, eumenorrea, 2 embarazos, un accidente de modelo completo en el primer embarazo, 2 cesáreas, y estaba amamantando en el momento de la consulta. Antecedentes heredofamiliares de hipertensión, infarto de miocardio y tiroidiopatía. No refería antecedentes patológicos personales, ningún tipo de alergia medicamentosa, ni tampoco antecedentes tóxicos, ni drogas, ni tabaquismo, ni alcohol. Bien. ¿Qué portaba? La a mí se me parte la pantalla porque quedó arriba escrito, pero acá dice la ortopantomografía que portaba en la consulta, en donde la odontóloga observa, como también podemos observar nosotros, a nivel del maxilar inferior, distintos grados de translucidez, en algunos sectores de mentón y de mandíbula inferior, y mandíbula, de radiolucidez y de radioopacidad, desde la región mentoniana, se ve que estoy muy sensible, y que abarcaba todo el maxilar inferior, la rama mandibular inclusive, ¿sí? Aquí se ve también la misma imagen, radiolucidez y radioopacidad mixta, que da el aspecto típico de vidrio esmerilado. En la ortopantomografía también las flechas indican algunas lesiones
líticas y, bueno, complemento de la anterior imagen. Bien, ¿qué se ve en la tomografía de maxilar inferior? Una lesión expansiva heterogénea que afecta región mentoniana, rama horizontal izquierda, ángulo mandibular y de manera parcial la rama ascendente izquierda. Presenta por sectores una remodelación de la región cortical con áreas expansivas, predominantemente en el interior con áreas hipodensas. Sobre la región mentoniana se identifican zonas con aumento del espesor de la cortical, especialmente a nivel posterior, y también presencia en el interior de lesión de áreas de tipo vidrio esmerilado, como vemos en las distintas imágenes que marcamos aquí en distintos sectores de cortes axiales, en distintos segmentos mandibulares, ¿sí? No quiero tocar mucho porque se me pasan las diapos. Como verán aquí, se refleja claramente esta lesión en forma de tipo vidrio esmerilado. Cuando le realizamos el examen físico a esta paciente, no vemos alteraciones de asimetría desde faciales, de su rostro, ni imágenes de frente, ni laterales, y no se ve exactamente bien toda la cavidad oral, pero en esta imagen vemos no una marcada protrusión ni tumoración, pero sí un leve incremento del grosor de la cortical mentoniana y alteraciones en la implantación dentaria en la arcada inferior. ¿Qué conducta adquirimos en esa consulta? Aguardamos el informe de la biopsia incisional de la lesión y solicitamos el laboratorio del metabolismo fosfocálcico. Cuando acude a la segunda consulta, ustedes ven toda la diapo, ¿no? Porque yo veo corta. Acude con laboratorio. Sí, Ana, se ve perfecto, quédate tranquila. Perfecto, donde en el laboratorio fosfocálcico vemos los siguientes valores de calcemia normales, fosfatemia normal, magnesemia normal, fosfatasa alcalina también dentro de valores normales, lo recalcamos especialmente en estos tipos de pacientes, después vamos a ver por qué. La vitamina D disminuida, el incremento leve de la paratormona, hipocalciuria en una orina de 24 horas, fosfaturia absolutamente normal para nuestro rango de laboratorio y marcadores de resorción como beta-cross normales y de formación como calcina normales al momento de la consulta. Entonces, en esta consulta caracterizamos puntualmente el déficit de vitamina D, el hiperparatiroidismo precisamente secundario, suponeríamos hasta ese momento, al déficit de vitamina D y la hipocalciuria consecuente. La anatomía patológica refería macroscópicamente pequeños trozos de 1.3 por 1 por 0,5 centímetros que llegaron al laboratorio y que cuando le hicieron el examen microscópico mostraron una lesión representada por proliferación fibroósea con identificación de estructuras trabeculares de apariencia madura, algunas de morfología de carácter chino, inmersas en un estroma fibroso, rico en células fusales de apariencia blanda, sin actividad mitótica, ni necrosis, ni atipia citológica. Y algunas estructuras vasculares con revestimiento periférico de osteoblasto. La biopsia maxilar inferior, el diagnóstico patológico indicaba que la biopsia maxilar inferior refería a una lesión fibroósea con características histomorfológicas vinculables a displasia fibrosa. Aquí recuperamos algunas fotitos de la anatomía patológica donde se ve claramente lo que refiere el informe del anatomopatólogo en mayor y en menor aumento. En menor aumento vemos acá el tejido fibroso, abundante, las trabéculas irregulares de hueso e incompletas, que también las podemos ver acá en otro de los cortes, ¿sí? Y aquí a mayor aumento la misma proliferación de esas células que originalmente eran inmaduras y mesenquimatosas e indiferenciadas, bueno, en este caso estaba exageradamente incrementado en cuanto a su cantidad y el reemplazo del tejido óseo normal en estas imágenes. Bueno, ¿qué decidimos en esta segunda consulta?
En esta segunda consulta le indicamos a la paciente sustitución con vitamina D3, que claramente se hallaba disminuida, de 100.000 unidades cada 15 días durante 3 meses, luego continuo mensual, 100.000 unidades, y calcioterapia, que en total, porque es una paciente muy disciplinada, entre lo que ingería de calcio a través de alimentos, más lo que se le administró vía oral, sumaba aproximadamente el gramo 200. También se indicó realizar una tomografía del macizo facial y cuello más completo para tener una visión más amplia de otras estructuras de la cabeza y del cuello. También un centellograma óseo total para poder discriminar si había, mejor dicho, detectar si había otras lesiones en otras zonas del esqueleto. Se decidió realizar una interconsulta con el servicio de genética del sanatorio, y se decidió medir hormonas hipofisarias. Todo esto en el contexto de pensar en el diagnóstico de una displasia fibrosa asociada a algún otro síndrome o también a diseminación o presencia de displasia en otros sitios. Bien, entonces, repasando rápidamente, porque la doctora Galich lo va a detallar probablemente posteriormente, que la displasia fibrosa es un trastorno poco común, el 7% de las lesiones benignas del hueso, en el cual el hueso normal es reemplazado por tejido fibroso, lo cual genera deformidades óseas. Surge de mutaciones posigóticas en el gen GNAS, resultando en una activación constitutiva de la proteína, de la subunidad alfa de la proteína G, lo que genera proliferación de células esqueléticas indiferenciadas. Se presenta de manera poliostótica, en la minoría de los casos un 30%, y compromete huesos largos, costillas, pelvis o cráneo facial, o monoostótica cuando involucra un solo hueso. Rapidísimamente, aquí vemos esta activación constitutiva, cuando se une el agonista a su receptor, se produce la separación de la proteína G de su subunidad alfa, la cual activa la adenosiclasa de manera exagerada, se genera AMP cíclico, el cual aumenta la actividad de la proteína quinasa C, que genera ¿qué cosa? Ingreso de sodio extracelular y disminución de salida de potasio. ¿A qué lleva esto? A que se despolarice la membrana. Si estamos hablando de huesos, se hiperactiva la formación de osteoblastos. Si estamos hablando de hipófisis puntualmente de hormona de crecimiento, será por una hiperactividad y proliferación de GH, prolactina, etc. Aquí vemos una imagen representativa de una displasia poliostótica de un niño, bueno, con las distintas alteraciones morfológicas corporales que después se describirán. Y, como dije anteriormente, puede asociarse con síndromes, con otro síndrome de la displasia fibrosa. Vemos acá las típicas manchas café con leche por hiperestimulación de la melanocito estimulante, también por este mismo mecanismo, ya formando parte de otros síndromes, a los cuales no me voy a referir. Sí voy a decir que el 30% de las lesiones monoostóticas aproximadamente, o sea, displasia fibrosa monoostótica, involucran a huesos de cara o cráneo. Bien, y en esta situación, ¿cómo seguimos? Evidentemente, este diagnóstico inicial de displasia ameritó un repaso bibliográfico por mi parte, lógicamente. ¿Para qué? Para detectar o recordar de que necesitábamos, ante esa paciente con esa lesión a nivel oral, bucal, determinar si tenía un compromiso solo monoostótico o poliostótico, para lo cual es necesario realizar un centellograma óseo. Además, es necesario ver la asociación al síndrome más común, que es este McInalby, si existía o no, a través del estudio, por nuestro lado, de las hormonas hipofisarias y de la realización de la resonancia magnética nuclear. Por otro lado, necesitamos especificar esa lesión, caracterizarla mejor, y eso se hace a través de una tomografía especial de Combin, que se realizó con contraste, y determinar etiología genética molecular a través de la determinación de mutaciones del gen, del cual hablábamos, y finalmente ver si había impacto de esa alteración sobre la densidad mineral ósea a través del estudio densitométrico.
Bien. La determinación genética, podemos decir que hay alta variabilidad para la detección de mutaciones dependiente del nivel de mosaicismo somático y de la sensibilidad de la técnica utilizada. Aún en pacientes muy afectados, la probabilidad de encontrar la mutación de ADN en leucocitos periféricos es baja, no está disponible por lo menos en nuestro medio. El factor de crecimiento fibroblástico 23 es producido por células alteradas, y lo cual genera hipofosfatemia e hiperfosfaturia. Eso desde el punto de vista genético. Ahora, cuando la paciente acude, mejor dicho, cuando ya teníamos los estudios solicitados, vemos que el centellograma marca notablemente en el esqueleto total mayor captación a nivel del maxilar inferior, ¿sí? Y cruzaba esa alteración o esa captación la línea media hacia el maxilar derecho. Este es en una vista anterior y esta es una vista posterior. Y aquí tenemos solo imágenes laterales, derecha e izquierda, donde se ve la misma captación. Y el informe ratificando lo que dije, intensa captación de radiotrazador y aspecto ensanchado del hueso, comprometiendo la rama horizontal mandibular izquierda y el ángulo mandibular homolateral. La hipercaptación cruza la línea media en la rama horizontal y el resto del esqueleto es normal. Bien. ¿Qué decía la tomografía facial y de cuello? Lesión expansiva y heterogénea de 98 milímetros de extensión máxima, que afecta región mentoniana, rama horizontal izquierda, ángulo mandibular y de manera especial a la rama ascendente izquierda, con remodelación de la cortical. Se identifican zonas con componentes quísticos, tabiques internos y alteración de la organización estructural. Sobre la región mentoniana se muestra incremento del espesor de la cortical, especialmente en la zona posterior, que ya lo habíamos evidenciado en la imagen anterior, además de sectores con aspecto de tipo vidrio esmerilado, como lo decían las imágenes anteriores, y eran compatibles con displasia nuevamente fibro-ósea. Aquí tenemos en un corte coronal la lesión, en uno de los cortes coronales que obtuvimos. Aquí tenemos un corte sagital, lo mismo, la lesión, y los cortes axiales en dos segmentos diferentes que graficaban un poquito más detalladamente la imagen anterior. Bien, aquí vamos a ver la lesión en una reconstrucción 3D de la lesión, en donde se ve claramente el maxilar inferior en su rama izquierda comprometido, en la voluminosa lesión más marcada en el ángulo mandibular, ¿sí? Y en una especie de parche en la porción más cercana al mentón. Y aquí vamos a ver, si me deja, aquí, algunas fotitos para ver un poquito más de detalle de las mismas lesiones, pero en fotos, ¿sí? Acá ven las voluminosas lesiones desde externamente, digamos. Aquí vemos desde una toma posterior la misma lesión, ¿sí? Aclaro que estas los puse por si no me funcionaba el video, pero también se pueden ver más claramente las imágenes para ver el grado de alteración y el compromiso que tenía absolutamente asintomático de la paciente. Reitero lo que decía en la anamnesis. Y esta es la última de las imágenes. Bien, entonces, ¿qué decían las hormonas hipofisarias? Todas las hormonas se hallaban dentro de rangos de normalidad: prolactina, gonadotrofinas, el eje tiroideo, la ACTH, el cortisol, cortisolemia total, la hormona de crecimiento, no tanto, el factor de crecimiento era normal, y por eso remarcamos la hormona de crecimiento, que nos generó gran preocupación, repito, por la asociación que suele haber de las displasias fibrosas con anomalías glandulares, en este caso de hormona de crecimiento. Y si aquí se realizó nuevamente al mes el laboratorio, donde los valores de hormona de crecimiento disminuyeron y el factor de crecimiento se mantuvo también dentro de lo normal,
Posteriormente, a pedido de la paciente y más a pedido de la médica tratante, decidimos hacer la prueba de tolerancia para quedarnos más tranquilos, mejor dicho, la supresión de la hormona de crecimiento con la administración de glucosa, y los valores mejoraron. Lo mismo se decidió solicitar la resonancia magnética de hipófisis, a pesar del valor de normalidad, donde nos encontramos con esta pequeña lesión en un corte coronal, que aquí se ve en un corte sagital también, y el informe de los imagenólogos nos dicen que hay un sector anterior y paramedial derecho de adena hipófisis, una lesión nodular redondeada de bordes netos, hiperintensa en T2, hipointensa en T1, de 2.5 por 3.4 milímetros en plano coronal, presentando realce post-contraste homogéneo e intenso. Este hallazgo es compatible con un microadenoma que lo interpretamos como no funcionante, ¿sí?, por el resultado de las hormonas normales. Y finalmente la densitometría, a través de la medición del Z-score, no mostraba grandes alteraciones para la edad de la paciente. Y aquí tenemos la evolución a lo largo del estudio de la paciente durante un año del metabolismo del laboratorio fosfocálcico. Repetimos nuevamente que la calcemia se mantuvo normal durante el progreso de los estudios que le realizamos a lo largo del año, lo mismo que la fosfatemia, la magnesemia, la fosfatasa alcalina. Sí hubo, lógicamente, por el tratamiento, mejoría de la vitamina D, de las mediciones plasmáticas de vitamina D3, descenso del aparato hormona a lo largo del tratamiento, e incremento, y ahí tenemos los valores normales para cotejar, de los valores de calciuria en orina de 24 horas, que indicaban normalización de esos valores. La fosfaturia se mantuvo en todas las determinaciones dentro de lo normal, los marcadores de resorción dentro del rango, pero estuvieron levemente incrementados al principio del tratamiento de la paciente, hasta que llegaron a descender e incluso estabilizarse. O sea que de esta tabla podemos decir que lo más importante es que lo que inicialmente se encontraba alterado en aquella consulta en noviembre de 2020, se fue mejorando progresivamente en los 3 parámetros que se hallaban alterados. Bien, aquí se encuentran las características actuales de la paciente. El estado actual de la paciente refleja que en una fotografía no hay cambios a nivel del rostro, faciales. En una imagen tomada del maxilar en la cavidad oral tampoco hay cambios, no se ven tumoraciones, sigue sí la sobreelevación de la implantación dentaria, de la arcada dentaria, mejor dicho, inferior. La imagen tomográfica marca la misma alteración a nivel de maxilar inferior en la rama izquierda. Sin embargo, el centellograma, que eso es algo nuevito que tenemos, porque se lo realizó la semana pasada, se determina una leve captación en el ángulo inferior externo de la órbita derecha. Sin embargo, bueno, esto es remitido en este estudio actualmente. Sin embargo, repasando, no tenemos cortes, aumento de tamaño del control anterior, pero consultamos con los especialistas de imágenes de centellografía, y ya se veía en la imagen anterior el año pasado esa captación, que bueno, no había sido informada, pero se veía, y actualmente por el tipo de corte se nota un poco más claramente, por el tipo de corte más puntual a nivel de cabeza y cuello. Entonces, ¿cuáles son nuestras dudas a plantear a la doctora Galich para que nos ayude a dilucidar? En este caso son: ¿existen alternativas para la detección precoz de estas lesiones? Ya vieron cómo se presentó esta paciente, un tratamiento de conducto, sospecha de la odontóloga, y avanzaron los estudios para diagnosticar la enfermedad.
¿Cómo interpretamos esa imagen orbitaria en el nuevo centellograma? ¿Cuáles serían las opciones terapéuticas para ofrecerle a la paciente? En caso del uso de bifosfonatos, que es lo que está indicado en la literatura, de toda la literatura consultada, ¿existe riesgo de osteonecrosis mandibular? Aunque es bajo, la duda existe. ¿Es factible realizar un tratamiento de endodoncia, implante, incluso de extracción de la famosa muela de juicio que la paciente había consultado en su momento? Y si podemos asesorarle de qué manera, porque además desea un nuevo embarazo esta chica. Muchas gracias y espero la ayuda de la doctora Galich. Muchas gracias, Ana. La verdad que muy interesante el caso y muchas dudas. Doctora Galich, no sé si tiene Sí, voy a compartir. Ahí estamos. Me dicen si lo ven. Sí, se ve perfecto. Bueno, pero quiero Falta la copita. Ahí está. Ahora sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación tan cálida. En segundo lugar, voy a tratar de responder en base a las primeras preguntas, Anita, que me mandaste, si esto podía ser considerado un incidentaloma óseo, si existe alguna relación con el procedimiento odontológico como desencadenante, si es necesaria realizar la confirmación diagnóstica por medio de estudios genéticos, si es factible realizar el tratamiento de endodoncia o implante, qué tratamiento farmacológico podemos ofrecerle y si en el caso de la administración de bifosfonatos hay riesgo de osteonecrosis, cómo la asesoramos por un embarazo. Primero, incidentaloma óseo en general no utilizamos esa palabra porque estas lesiones de displasia fibrosa monostósica, como tiene la paciente, se descubren en general en forma accidental. La displasia fibrosa de por sí es considerada una enfermedad rara. Nosotros revisamos en el hospital displasias fibrosas de cráneo y nos encontramos con 22 pacientes, de las cuales 14 eran seguidas por el servicio de endocrinología. O sea, para que vean, en tantos años, 22 pacientes con displasia monostósica de cráneo. En general, los pacientes consultan porque les aparece un bulto que los lleva a hacer ese estudio. O aparece en forma incidental en un estudio odontológico. Ahora, si esto aparece en la infancia, obviamente que forma parte de del síndrome de McCune-Albright, que es mucho más complejo y puede ser, como mostraste en las fotografías, Anita, una enfermedad invalidante. Esta enfermedad que tiene esta paciente es una mutación de desarrollo tardío, porque afectó una sola capa, porque en el McCune-Albright se afecta ectodermo, mesodermo y endodermo, y por eso tiene las lesiones en mancha, el compromiso óseo y el compromiso endocrino. Esta es una mutación tardía que afecta un solo hueso y en pequeña proporción. Como muy bien lo comentaste, no voy a repetir, esto no puede ser desencadenado por un procedimiento odontológico porque la displasia fibrosa tiene una mutación característica, como ya dijiste, una mutación activante que está codificada por el GNAS, y en la gran mayoría de los pacientes la mutación se da en el exón 8, donde cambia una arginina por una histidina o cisteína que hace que se metile esa situación, porque cambió la cisteína por la glicina. Entonces, la citosina por la guanina cambia. Y entonces se genera esta mutación y las células se activan produciendo un exceso de AMP cíclico. Esa mutación activante, ¿qué hace? Hace que los precursores de las células óseas proliferen y no se diferencien como corresponde a osteoblastos maduros. Entonces, ¿eso qué trae? Que la lesión se expanda. Esas lesiones son ampliamente vascularizadas y al expandirse van deformando el hueso, van determinando la aparición de dolor. Recuerden que el hueso está muy inervado y entonces el crecimiento rápido distiende y genera dolor, y en los huesos largos puede haber fracturas. ¿Cuál es la morbilidad esquelética de los huesos que sufren esta expansión? Obviamente, como vamos a encargarnos de los huesos de la cara, produce asimetría facial, que la chica tiene un poquito en el ángulo, vi recién la fotografía, que no hay que decírsela, pero si ustedes se fijan y comparan el ángulo de un lado es más redondito,
el del lado comprometido, y trae alteraciones de la función porque hay una mala oclusión y hay anomalías dentales como ya las vamos a ver. ¿Cómo se manifiesta en algunos pacientes? Como en ella fue un hallazgo incidental, en otros se manifiesta por dolor. Y hay que tener en cuenta que el dolor es mucho más frecuente en el adulto que en el niño. Fíjense cómo este trabajo que muestra Alison Boyce, de acuerdo con el sitio donde esté localizado el hueso, aparece el hueso comprometido, aparece el dolor. Lo negro son barras de adultos y los blancos barras de chicos. Fíjense que siempre, siempre el adulto tiene más dolor, donde sea. ¿Y qué pasa en relación a los marcadores bioquímicos y el dolor? No hay relación. Fíjense acá, en color gris son los chicos, el que no tiene dolor y el que tiene dolor. Tienen los mismos marcadores. En blanco los adultos. Y esto es para fosfatasa alcalina. Para la osteocalcina, más o menos igual en los chicos, igual en los adultos, y para los N-telopéptidos exactamente igual. Es decir, que no hay correlación entre el dolor y el nivel de marcadores. Ahora, necesitamos una confirmación genética cuando hay un solo hueso comprometido. En general, a veces puede ayudar cuando tenemos dudas y el patólogo no se puede expedir respecto del diagnóstico. ¿Y por qué puede ayudar? Porque hay otras lesiones que tienen las manifestaciones radiológicas más o menos similares, que para mí, más que vidrio esmerilado, es vidrio molido, o lo que me gusta más decir, en pompas de jabón, salvo en algunos huesos del cráneo, si no se expande la cortical y, como se puede ver en las radiografías, se afina y es como más ensanchado en una radiografía común y corriente. Hay fibromas osificantes de la mandíbula, hay tumores mixofibrosos lipoesclerosantes, hay fibromas múltiples que no son osificantes y que tienen las mismas manifestaciones. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Hay que volver a biopsiarla, sacarle material del tejido y en ese material estudiar la mutación, porque es una mutación puntual, como dije, tardía en el desarrollo de esta chica. Por eso los estudios periféricos no arrojan ningún resultado. Pero hay también, aparte de pensar en los tumores óseos, que pensar en algunos tumores procedentes de los dientes, como son los ameloblastomas y demás, de los cuales yo no conozco, procesos inflamatorios. Acá la anatomía patológica es muy importante porque esta chica no tenía infiltrado linfoplasmocitarios o infiltrado de neutrófilos, o alguna enfermedad como el hiperparatiroidismo secundario grave, que tampoco era la situación de ella, porque si bien el remodelado óseo estaba en el rango superior, eso era dependiente de paratormona, porque cuando se corrige la paratormona se arregla absolutamente todo. Y como muy bien lo dijeron, era por deficiencia de la vitamina D. Entonces, hay que hacer bien el diagnóstico, porque dependiendo de eso vamos a hacer nuestro tratamiento. Si es un osteoma osificante, hay que sacarlo completamente, y si fuese un sarcoma, que a veces se pueden sarcomatizar en un muy pequeño porcentaje de casos, la resección tiene que ser muy extensa. El compromiso de los dientes en la displasia fibrosa es importante. El 90% de las displasias craniofaciales se encuentran en el maxilar o en la mandíbula. ¿Y qué pueden dar? Como el hueso crece, se ensancha, movilidad de los dientes, defectos en la oclusión, los dientes pueden rotar, pueden apiñarse, lo cual dificulta la limpieza o la higiene, o se pueden separar, o sea, terminan dando una posición inapropiada. Fíjense, este es un caso sacado de la literatura donde se puede observar la ausencia de dientes que se ve en las radiografías, y en esta zona, que por eso les digo, más que vidrio esmerilado, a mí me parece es tipo vidrio molido, o como se dicen, en pompas de jabón, porque es como si fuese una pompa que desplaza y adelgaza la cortical. ¿Qué alteraciones se presentan en los dientes en estos pacientes? Bueno, puede haber hipomineralización del esmalte, como se ve acá marcada, también son casos de la literatura, como se ve marcado con flechas verdes. Puede haber taurodontismo, eso es, son raíces cortas, o fusión de la cámara pulpar, como se observa acá, o puede haber separación de los molares y alteraciones de las raíces.
Hay que tener en cuenta que cuando hay taurodontismo en las raíces cortas, eso puede estar asociado al exceso de hormona de crecimiento. No está descrito que haya alteraciones en las erupciones de los dientes. Y entonces, revisando las radiografías de esta paciente, uno puede decir que tiene muchas caries porque tiene implantes y todo eso debe haber sido fenómenos infecciosos, pérdida de dientes. Y me pareció que en esta imagen de esta paciente, abajo, eso habría que consultarlo a un odontólogo, el último molar tiene las raíces cortas y le podríamos decir que justo ahí donde está la displasia fibrosa, ella presenta taurodontismo, que es lo que se describe para estos pacientes. ¿Hay posibilidades de realizar ortodoncia o implantes? Lo que está descrito en la literatura es que sí, que son procedimientos seguros, que no tienen efectos adversos ni tampoco alteran el curso de la enfermedad. Los trabajos iniciales decían que si había extracciones o algún procedimiento sobre el hueso portador de displasia fibrosa, lo que hacía era activar el crecimiento de las lesiones. Pero en la actualidad se ve que se puede hacer ortodoncia sin inconvenientes. Hay algún grupo de autores que dicen que los dientes, porque están inmersos en este tejido fibroso, se mueven más rápidamente. Pero ¿cuál es la contra? Que más rápidamente pueden volver a su posición inicial, es decir, que la ortodoncia puede recaer. Entonces, en estos pacientes hay que recomendarles, después de finalizada la ortodoncia, el uso de retenedores. Si uno tuviera que operarla, o sea, la cirugía ortognática, no hay ningún inconveniente, también se puede hacer. Y si los dientes están apiñados o el paciente tiene caries, hay que recomendarle la limpieza cuidadosa, el hilo dental, los cepillos, etcétera, que sean obsesivos con la limpieza de los dientes y que hagan controles odontológicos con frecuencia. Esa es una recomendación para los pacientes que tienen compromiso de los maxilares. Una vez que diagnosticamos que el paciente tiene, como en este caso, un compromiso de la mandíbula, tienen que hacer los controles con el cirujano maxilofacial, que se encargará de pedirle las tomografías con regularidad para controlar el crecimiento cuando él lo considere necesario. El centellograma no ayuda. El centellograma debe ser de inicio. Nunca se apagan las lesiones de la displasia fibrosa porque nunca se cura. La lesión va a permanecer siempre igual. ¿Qué pasa si esta chica refiriera dolor o parestesias? Uno tiene que pensar que puede tener una compresión nerviosa. ¿Y cuándo puede tener esa compresión? Si se maligniza, que es un riesgo muy bajo, del 0,5% en las displasias monostóxicas, o que tenga una degeneración quística, que ahora les voy a mostrar un caso. Ahí, si hay dolor, lo primero que hay que hacer es pedirle una radiografía. ¿Y qué vamos a ver? Como primer signo que la cortical está interrumpida. La cortical tiene que estar siempre entera. Podrá estar adelgazada, como dije recién, en pompas de jabón, pero tiene que estar entera. Hay que ser muy cuidadoso, mirar si se puede, si tenemos la imagen en la pantalla, con lupa, agrandar y seguir todo el contorno de la cortical. ¿Podemos hacer implantes? Sí. La respuesta es sí, pero hay muy poca experiencia. Hay, revisando la literatura, solamente 3 casos. Y les muestro acá el caso de una mujer francesa de 64 años que tiene compromiso, como se ve en la tomografía, de su hemimandíbula izquierda. Ella tenía ausencia de los dientes, el eduntolismo inferior y posterior bilateral. Se propuso hacerle una realización de implantes y como el hueso estaba desplazado hacia arriba, hubo que hacerle una cirugía para bajar esta superficie y después, fíjense acá, se le colocaron 3 implantes en el tejido sano, o sea, del lado derecho, y 2 implantes en el tejido displásico. O sea, que en esta misma paciente, es un caso espectacular, su hueso sano actuaba de control para ver cuál era la evolución de los implantes en el hueso enfermo. La señora fue seguida con controles clínicos y radiológicos al cabo de 2 años, cuando se publica el artículo, y ella estaba muy contenta, no había notado diferencias entre el implante colocado en el tejido óseo sano y en el tejido que era portador de displasia fibrosa. Acá es muy importante lo que el paciente comenta.
¿cuáles son las recomendaciones para poder aceptar que el paciente se haga un implante? Primero hay que seleccionar muy bien el paciente, tiene que tener una displasia fibrosa estable en el tiempo, tenemos que controlarla un tiempo. El cirujano maxilofacial, que el odontólogo que va a hacer el tratamiento, debe ser muy cuidadoso cuando perfora el hueso, porque ese es un hueso diferente que tiene más riesgo de necrosis y más riesgo de infección. Se sugiere hacer un abundante lavado cuando se está haciendo el procedimiento, indicarle al paciente que no cargue el implante inmediatamente, que se complete la osseointegración, porque hay riesgos de que ese implante, como está en un hueso diferente, se desplace. Y hay que hacer un seguimiento muy estricto, tanto clínico como radiológico. Y todo esto hay que explicárselo al paciente. Los riesgos que tiene, los cuidados que tiene que tener con el implante. Y fíjense acá también otro caso de la literatura, porque no tengo ningún paciente con displasia fibrosa de la mandíbula que se haya hecho un implante. Esta es una chica de 32 años que tiene un McKeown-Albright. Ella tenía deformación de los maxilares y se les hicieron varias correcciones quirúrgicas, todas con la finalidad estética. ¿Qué hicieron en esas correcciones? Le sacaron los dientes. Y fíjense, no puse la fotografía porque era horrible, similar a esta, fíjense lo que le quedaba. Una partecita de su dentadura, 32 años, del lado derecho, con ausencia total del lado izquierdo. Y ella estaba preocupada porque no podía comer, no podía masticar, por todos los problemas graves de oclusión, que eso a veces puede dar contractura cervical, cefaleas, etc. Y obviamente los problemas estéticos. Entonces, a esta chica que se le propuso realizar implantes. Y fíjense todos los implantes que le hicieron, 6 arriba, 6 abajo, y esta es la boca final de la chica, que después de 5 años de seguimiento estaba muy conforme, o sea, por eso digo, el paciente tiene que mostrar su satisfacción, y continuaba con los controles. O sea, la respuesta a esa pregunta es que sí, se puede hacer la extracción, se puede hacer el implante. Hay muy pocos estudios que muestran cómo es la osseointegración en los tejidos patológicos benignos. Para eso hay estudios donde se hace la evaluación de la interfase entre el tornillo de titanio y el hueso, tanto el hueso con displasia como el hueso sano. ¿Qué observan los autores de estos trabajos? Que en ambos casos, sano y displásico, el hueso entra en contacto con el tornillo, o sea que va a favorecer la adherencia. Pero el porcentaje del hueso que se contacta con el tornillo es mucho menor en el hueso displásico. Los dos se curan, no hay inflamación cuando se hacen las cosas bien, ni tampoco hay pérdida del tejido periimplante. Pero por esa falta de, o esa escasa proporción de contacto del hueso con el tornillo, hay que usar tornillos más largos. ¿Por qué dicen los autores que pueden prosperar los implantes? Porque la displasia fibrosa de los maxilares es diferente a la displasia fibrosa de los huesos largos. El famoso patrón en tinta china, aparentemente en los maxilares no se da, hay un patrón de displasia fibrosa más hipercelular que puede llegar a tener una cantidad de hueso bastante aceptable, con trabéculas, numerosos osteocitos, lo cual estaría favoreciendo la adaptación del hueso al tornillo de titanio. Sí, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes que tienen displasia craneofacial? ¿Y cuál es el objetivo? Dije que muchas veces se presentan porque refieren como deformaciones, bultos, a veces el paciente no se da cuenta, es un familiar el que destaca esa deformidad facial. El tratamiento va a depender de la edad que tenga el paciente, de cuán extensa sea la enfermedad y cómo está. Si es una displasia que está estable, si tiene crecimiento lento o es de crecimiento rápido. En general, todas las lesiones de la displasia ósea a los 5 años de vida ya están manifestadas. Que no se haga el diagnóstico es otra cosa, pero en general a los 5 años ya aparecieron todas las lesiones. Después no se suman nuevas lesiones.
En la displasia craneofacial, ¿qué le podemos ofrecer al paciente? Simplemente observarla, mirarla y no hacer absolutamente nada. ¿Cómo vamos a tener idea nosotros de la progresión? Como dije previamente, haciendo los controles con el cirujano maxilofacial, y con el clínico, en este caso los endocrinólogos, haciendo las tomografías y tomándole fotografías al paciente. No hay otra forma de evaluar cómo estaba antes y cómo estaba después. Y tratando de poner de manifiesto siempre si existe o no compromiso nervioso. Si el paciente está molesto por la estética, que es una de las causas que con más frecuencia llevan las mujeres jóvenes a la consulta, se puede hacer una cirugía. Y acá hay que hacer un degradamiento conservador. Algunos autores consideran que si se saca mucho, el paciente puede volver a crecer en su displasia, y en esos casos, si vuelve a crecer rápidamente, hay que buscar HGH, como muy bien se hizo en esta paciente. Si se optara por una cirugía reparadora, uno lo único que tiene que hacer es contornear el hueso implicado, y como tiene la mitad del otro lado de testigo, hay que tratar de llevarlo a la misma proporción que el otro lado. Se recomienda en general hacer, como llaman los norteamericanos, un shaving, un raspado, un lijado del hueso, pero también algunos proponen hacer una excisión grande, una cirugía reconstructiva. Obviamente eso no va a residuar, pero le va a traer al paciente una alta morbimortalidad, porque si se saca la porción de la mandíbula comprometida y se coloca, qué sé yo, un implante de peroné, supongamos, porque eso se puede hacer, como las cirugías oncológicas, el paciente tiene que estar con el maxilar fijado con alambres meses hasta que se consolida, alimentarse en forma licuada. Bueno, o sea, la morbilidad para el paciente es muy grande. Y nunca, nunca someter a un paciente que no tenga la maduración esquelética a esta situación. ¿Qué se hace hoy? La cirugía con navegación. ¿Eso qué es? Se le pide una tomografía, como tiene esta paciente, se le hace una reconstrucción tridimensional, como se ve en esta paciente, y se marca cuál es la zona afectada, y en base al hueso contralateral se va marcando qué es lo que se quiere sacar. Entonces, cuando va a la cirugía, esto tiene en general un lapicito que está conectado directamente con este sistema de navegación, que en general funciona por DICOM, y el cirujano va tocando y en la pantalla le va mostrando dónde está y cuánto es lo que va sacando. En general, los autores que se dedican a esto dicen que la diferencia es menor de 1 milímetro. En el hospital se hace la planificación de las cirugías. Tengo en este momento una única paciente que la madre se dio cuenta cuando se reía, tienen el maxilar superior, y se iba a casar, y ahí se dio cuenta que tenía el malar un poco más prominente de un lado que del otro, pero a raíz de que la madre vio cuando se reía por dentro, entonces fue sometida a una cirugía, y los cirujanos de cabeza y cuello programaron con este sistema qué es lo que le iban a sacar. Y en general, al mes, a la semana, estos chinos le hacen un nuevo control. En el caso del hospital se lo hicimos al cabo de un mes. Pero ¿qué es lo que se viene? Esto les quiero mostrar porque no lo tenemos en el hospital, pero me pareció fantástica la navegación virtual ampliada, que también es un trabajo de los chinos. Ellos ya tienen como 8 pacientes operados de esta manera. Es un trabajo de este año, y como tienen una tecnología de avanzada y son tantos, lo pueden hacer. Este es el joven que se operó porque le molestaba la mandíbula, el maxilar superior derecho, que lo tenía deforme. Entonces, ¿cómo procedieron? Con unos anteojos para ver esta realidad virtual. Y fíjense ustedes, el cirujano va con el taladro que tiene en la punta en la cámara, que cuando está a menos de 1 milímetro de los límites que han marcado previamente, o sea, se hace la tomografía, se hace la reconstrucción, se hace todo el cálculo, el paciente tiene que estar fijado, fíjense, porque no se puede mover la cabeza del paciente durante el acto quirúrgico. Es como cuando se va a hacer una radioterapia cerebral, que se le ponen todas las fijaciones con plomo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, y el cirujano con este taladro va cortando el hueso, y en la pantalla virtual
le aparece esta máscara, este cráneo, en verde si está bien, pero cuando llega a menos de 1 milímetro se pone en rojo, de modo que el cirujano sabe que tiene que alejarse de ahí. Y vuelvo para atrás y les muestro cómo quedó este joven después de esta cirugía, es la foto de abajo. Fíjense acá mirando desde la cabeza hacia los pies, la prominencia del malar, y desde los pies a la cabeza también, y fíjense ahora de un lado y del otro exactamente igual. O sea, esto es futuro, pero hay que saberlo con finalidad estética. ¿Qué tratamientos tenemos desde el punto de vista médico para ofrecerle a estos pacientes? Bifosfonatos, denosumab, es lo que más usado está. ¿Cuándo le vamos a dar el tratamiento? Cuando tenga dolor, cuando haya fracturas, que se comprometen en general en los huesos largos, o cuando tenga un alto remodelado imputable a la displasia fibrosa. Hay que tener en cuenta que, como dije, el 90% de la displasia de craneofacial compromete los maxilares. El 40% de esos pacientes tienen dolor. ¿Cuál es el bifosfonato más estudiado? El pamidronato, que ha demostrado que mejora el dolor. Hay algunos reportes que dicen que mejora la osteocondensación de las radiografías, pero cuando el doctor Plotkin, que es argentino, trabajaba en Canadá con el doctor Gloriex, ellos estudiaron 18 chicos, porque son pediatras, entre 6 y 17 años que tenían el diagnóstico de displasia fibrosa, los biopsiaron por histomorfometría antes y al final del tratamiento. ¿Y qué les dieron? Pamidronato en dosis de 1,5 miligramos por kilo de peso, 3 días, y se lo repitieron cada 4 meses. Después de 1 año de tratamiento, los chicos fueron nuevamente biopsiados y ¿qué observaron? Ningún cambio en el hueso de la displasia fibrosa. Por eso, repito, es un hueso que no se cura porque tiene la mutación permanentemente allí. Pero sí, ¿qué mejoró? Los heteropéptidos, y como consecuencia ¿de qué? De que mejoró todo el resto del esqueleto, no específicamente el hueso de la displasia fibrosa. También la doctora Alison Boyce hizo en el año 2014 un trabajo con alendronato y placebo en pacientes, en 40 pacientes que tenían displasia fibrosa. Y ella lo siguió por 2 años. ¿Qué hizo? Les dio cursos de 6 meses de tratamiento, 6 meses sin alendronato y otra vez 6 meses y los comparó. Y fíjense que en este periodo el dolor evaluó, no hubo mayor diferencia entre el que tomaba alendronato y el que no tomaba, y ella no encontró ninguna variación radiológica. Mejoraron los marcadores, obviamente, pero porque se refiere a la disminución de la actividad del tejido sano, y ella que concluyó que para el dolor es mejor el bifosfonato por vía endovenosa, y los bifosfonatos al inhibir el remodelado óseo lo que hacen es bajar la cantidad de interleuquinas, frenar la liberación de hidrogeniones que activan los canales de iones y que también aumentan la liberación de la sustancia P, o sea, es que baja todo eso. Y recuerden que el hueso está muy inervado en el periósteo, en el endostio y en la región intracortical y también alrededor de las trabéculas. Y acá les quiero mostrar un paciente mío del hospital. Este es un chico que tiene 27 años, que consultó en el año 2017 porque tenía una prominencia frontal. No tenía dolor, no tenía nada, que hicieron los cirujanos, neurocirujanos, le hicieron una biopsia, el diagnóstico fue displasia fibrosa, le dijeron quédate tranquilo, esto no se hace nada. Fíjense la lesión homogénea, la cortical afinada, acá falta, pero es por el taladro de la biopsia. En el año 2020, noviembre, lo derivan a endocrino porque se había fracturado el exjugador de rugby, se había fracturado el tobillo y no tenía consolidación. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Le pedimos un centello, me olvidé de ponerlo, que muestra la hipercaptación acá y la hipercaptación de la fractura de tobillo que tenía. Entonces le digo, bueno, mira, te vamos a dar una infusión de ivandronato que te viene bárbaro para la lesión que tenés en el frontal y te va a ayudar también a disminuir todo el edema y a consolidar esa fractura. Eso fue en noviembre
el chico se hace la infusión en enero y a las 48 horas llama y viene desesperado al hospital porque tiene un dolor frontal importantísimo, edema de los dos párpados. Lo primero que pensé es una uveitis por bifosfonato, lo mandamos a oftalmología, no todo era nada más que de los párpados, entonces le dije, mira, no sé lo que es, repetite la tomografía, y fíjense, la tomografía 2 meses después, pero a las 48 horas de haberse hecho la infusión de pamidronato, tiene toda esta heterogeneidad. Esto es similar a lo que se ve en la degeneración quística aguda, que cursa con la misma sintomatología. Pero para mí la interpretación fue que hizo una necrosis tumoral por el hecho de que 48 horas había recibido el bifosfonato. Obviamente el chico quedó con antiinflamatorios, mejoró espectacularmente y yo pensaba, por Dios, este chico sano, ¿qué hice con este tratamiento? Y me anoté en la historia clínica no volver a repetirle el bifosfonato. O sea, esto es para mostrarles cuando no hay necesidad, nosotros podemos generar algunos problemas con el bifosfonato. El chico estaba totalmente asintomático. ¿Qué otro tratamiento tenemos? El denosumab. ¿Y por qué se usa el denosumab? Porque las células precursoras producen una gran cantidad de rangligando, lo cual activa los osteoclastos. Y estos pacientes tienen una gran actividad osteoclástica. Entonces, la idea es, frenamos ese rangligando y estos pacientes tienen que mejorar. Bueno, la doctora Natalia Appelman hizo un trabajo con 11 pacientes, fue uno de los primeros trabajos en el NIH, la doctora Alison Boyce también está trabajando con denosumab, y ella decidió darle a estos pacientes que eran adultos, mayores de 18 años, que tenían marcadores altos, que no respondían a los bifosfonatos, y ahí tenían en término medio 8 años, .8 de tratamiento con bifosfonatos de todo tipo, pamidronato, alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, inclusive hoy paldronato, porque ella trabaja en los Países Bajos, y no respondían. Entonces ella programó 60 miligramos de denosumab, pero cada 3 meses, el doble de la dosis para pacientes con osteoporosis. ¿Y qué vio? Que los marcadores bioquímicos, como vemos acá, la fosfatasa alcalina entraba en rango normal y también el P1NP entraba dentro del rango normal. Pero no todos los pacientes bajaban el dolor, era muy efectivo sobre los marcadores, y para que baje el dolor ella vio que los pacientes necesitaban un tiempo más prolongado. Pero hubo una paciente, y yo por eso le escribí, porque yo tengo una paciente exactamente igual, pero que la mía tiene un McCune-Albright, que tenía marcadores muy altos, y con los 60 miligramos no lograba normalizar. Entonces ella, ¿qué hizo? Le puso 120 miligramos, y la chica bajó los marcadores. Pero la sacó del grupo porque alteraba todos los resultados. Este tratamiento en los pacientes jóvenes es arma de doble filo. En mi paciente se lo dimos porque tiene compromiso del frontal y estaba perdiendo la vista. Recuperó la visión. Pero cuando yo intenté sacarle, recibió dosis más altas, tuvo muchos bifosfonatos previos. Cuando intenté sacarle el denosumab, pasarle 60 miligramos cada 3 meses a cada 2, hizo un rebote con una calcemia de 21 que no se murió porque tiene 26 años, o tenía 26 años. Y hoy, después de 2 años de este episodio, sigue con denosumab. Entonces, para mí, hay que seleccionar muy bien el paciente a quien le vamos a dar denosumab. Tiene que tener algún peligro de algún órgano vital comprometido, porque si no, no me sacan una receta de denosumab para ningún paciente con displasia fibrosa. ¿Qué otro tratamiento podemos darle? Está el tocilizumab, que es una droga antirreceptor de interleuquina, porque estos pacientes cursan con elevada concentración de interleuquina 6. ¿Y a quién le daríamos? A aquellos pacientes que persisten con dolor después de haber recibido bifosfonatos. Hay un trabajo en curso que todavía no tiene los resultados publicados, donde comparan tocilizumab y placebo para aliviar el dolor, pero tenemos que esperar esos resultados. También se propone la utilización del burosumab, que es el anticuerpo monoclonal dirigido contra el FGF23.
¿A quién le vamos a dar este medicamento? A pacientes muy especiales, como describe la doctora Alison Boyce. Este es un chiquito que hoy tiene 7 años de vida, lo publicó este año. Él tenía muchos dolores óseos y tenía diagnóstico de McCune-Albright, con una hipofosfatemia muy marcada, y le midieron FGF23 y lo encontraron elevado. Esta era su placa basal, fíjense todas las lesiones de displasia fibrosa, como digo yo acá la verdad no le veo vidrio esmerilado, para mí es más una insuflación ósea, por eso me gusta más a mí pompas de jabón, al menos en estos huesos. Empezaron con el tratamiento convencional, con calcitriol, aporte de fósforo, el chico seguía todavía con dolores, y entonces deciden hacerle burosumab, y fíjense cómo arregló todas las lesiones y empezó a mineralizar y alivió el dolor, porque bueno, el chico tenía también evidentemente un componente osteomalásico como consecuencia de la elevada producción de FGF23. Es decir, estos pacientes son pacientes especiales, no es para todos el FGF23, el anti-FGF23. ¿Qué otros tratamientos están en danza, se están buscando? Terapéuticas moleculares para ir a inhibir directamente la proteína G mutada, pero la proteína G está en múltiples tejidos, entonces eso genera múltiples problemas. Entonces ahora se está en la búsqueda de moléculas que puedan afectar más abajo las vías de ese sitio de mutación. También se están ensayando tratamientos génicos, como para revertir o reemplazar este gen que esté comprometido, o trasplantes de stem cells para que puedan ir a ese sitio y dar lugar a los precursores de características normales. Si vamos a tratar con bifosfonatos, una de las preguntas es, ¿tienen riesgo de osteonecrosis? La respuesta es sí. Los pacientes con displasia fibrosa tienen un alto riesgo, más alto que los pacientes que reciben quimioterapia, que tienen un cáncer y que reciben bifosfonatos. Y este riesgo es de un 5,4%. Para la osteoporosis es de 0,01 a 0,001, y para las neoplasias está entre 1 y 2%. Fíjense, para la necrosis, para la displasia fibrosa el riesgo es de 5,4%. Y eso en general se asocia a todos los factores de riesgo que tiene la población general. Es decir, si le damos bifosfonatos potentes, si usamos altas dosis, si usamos la vía endovenosa, si hacemos intervalos cortos, tratamientos prolongados. Y si a eso le sumamos que el paciente tiene enfermedad periodontal, que tiene algún procedimiento quirúrgico o que tiene infecciones locales. Entonces, en todos los pacientes descriptos, siempre hay asociación de varios de estos factores. ¿Qué hizo el grupo otra vez de la doctora Alison Boyce y el doctor Michael Collins en el NIH? Juntaron todos los pacientes que tenían displasia fibrosa y reunieron 146 pacientes. Fíjense, es una enfermedad rara. Bueno, ahí vieron que 74 pacientes, o sea, solo el 46% había sido tratado con bifosfonato. Fíjense, la mitad los miraban y no los trataban. Y de ellos, de los 74, 4 desarrollaron osteonecrosis. ¿Cuál es la fisiopatología de la osteonecrosis en la displasia fibrosa? Es poco claro. Se sabe que los bifosfonatos inhiben la angiogénesis, igual que cualquiera de las drogas antiangiogénicas, que van a inhibir la actividad de los osteoclastos, como dije recién, que está muy exacerbada, y a su vez se considera que los maxilares tienen una actividad metabólica que va entre 6 y 10 veces más alta que el resto de los huesos. Pero también hay autores que ponen en duda si esto es así. Y hay que tener en cuenta, si nos basamos en eso, que en la displasia fibrosa la actividad metabólica es muy alta. Pero también hay que tener en cuenta que la displasia fibrosa va cambiando a lo largo de la vida, que a medida que pasan los años, la lesión en el adulto se hace más heterogénea, toma un aspecto quístico. ¿Y esto por qué? Porque se produce apoptosis de las células mutadas. Y entonces la enfermedad puede como apagarse. Y cuando se hacen unas biopsias a estos pacientes adultos con larga evolución de la displasia fibrosa, se puede observar el hueso en zonas con características normales, que la médula ósea recupera su hematopoiesis,
que hay menos vascularización, que es una de las características de la displasia joven, y esto también estaría predisponiendo a la osteonecrosis de los maxilares. Y para demostrar qué es lo que pasaba con los procedimientos odontológicos, un grupo de autores, ¿qué hizo? Tomó unas ratitas y les hizo una extracción en una mandíbula, en una hemimandíbula, de modo que tenía la otra para comparar. ¿Y qué hicieron? Les dieron zoledrónico marcado. ¿Y qué vieron? Midieron la inmunofluorescencia que había en esas mandíbulas. Y fíjese del lado de la extracción cómo se captaba el zoledrónico respecto del otro lado, que la captación era menor y también disminuía mucho más rápidamente. Y cuando graficaron en base al logaritmo de esta intensidad, que vieron del lado que se hacía la extracción, había una marcada captación del zoledrónico y que del otro lado menos. Y entonces ellos dicen que esto podría explicar por qué los huesos con displasia fibrosa tienen un mayor riesgo de tener osteonecrosis porque tienen una captación del bifosfonato que va a trabajar ahí marcadamente elevada respecto del contralateral. Y les voy a presentar también un caso, pero que es de la bibliografía. Esta es una señora que tiene 69 años, que consultó porque tenía dolor y edema en el malar izquierdo. Cuando se la revisa, se encuentra que tiene una movilidad de ese premolar, había edema local. La señora, entre otros antecedentes, tenía una polimialgia reumática, estaba tratada con corticoides y sus médicos le habían dado alendronato para evitar la osteoporosis. Entonces los odontólogos hicieron el diagnóstico de periodontitis, le dieron claritromicina, le hicieron una extracción, le pidieron una tomografía antes de todo esto y ¿qué encontraron? Que había una displasia fibrosa que la señora ignoraba presentarla y que había también este secuestro óseo. La biopsia tomada en esta oportunidad indicó displasia fibrosa. Con el tratamiento antibiótico se esperó que la señora curada, ¿qué pasó? Siguió todo un año con el drenaje de esta secreción purulenta, hasta que finalmente hicieron la resección amplia, fíjense, es la misma paciente, acá con el secuestro, y sacaron toda esa zona del hueso displásico, y la señora se curó. O sea que el corolario de ellos es que ante una presencia de osteonecrosis en un hueso displásico, se puede hacer como tratamiento exitoso una resección de todo el secuestro con hueso normal. ¿Qué pasa si tenemos que asesorarla a nuestra paciente ante la posibilidad del embarazo? Todas las complicaciones de la displasia fibrosa son nada más que case report, que incremente el dolor, que aparezcan los quistes aneurismáticos, que haya una transformación maligna. Entonces esto estaría indicando que durante el embarazo hay un crecimiento de la displasia fibrosa y esa situación fisiológica normal la pondría a la mujer en riesgo para su salud ósea. Entonces, otra vez, la doctora Alison Boyce, ella se dedica a displasia fibrosa, no hace otra cosa, y trabaja en el NIH, donde pueden llegar pacientes de distintas partes del mundo con tal de que se paguen sus pasajes, ahí les hacen de todo. Bueno, esta doctora se fijó entre el año 98 y el 2015 qué pacientes tenían diagnóstico de displasia fibrosa, y se encontraron con 90 mujeres de McKeown-Albright, con McKeown-Albright. Ya la llamaron por teléfono y solamente respondieron 39. Y de ellas tenían el estudio genético solamente 15. A las mujeres que respondieron les hicieron un estudio clínico, una ecografía pelviana, le pidieron gonadotrofinas y estradiol. Y fíjense acá, las 39 pacientes tenían en edad promedio 38, pero iban entre 15 y 98. Fíjense la edad de la menarca, en promedio 3 años, porque tenían un McKeown-Albright. Y fíjense, el 90% tenía pubertad precoz. Y uno cuando ve más de un sitio de la lesión, una manchita de café con leche, listo, ya está. Con eso hace el diagnóstico de McKeown-Albright y después estudia las hormonas que pueden estar comprometidas. Por eso estos pacientes hay que revisarlos prácticamente desnudos desde arriba hasta abajo. El 67% tenía manchas café con leche, hipertiroidismo el 38%, solamente la cuarta parte tenía exceso de hormona de crecimiento, menos de la mitad tenía hipofosfatemia y ningún Cushing. Ellos se interrogaron sobre el sangrado menstrual. Y fíjense, esto es McKeown-Albright, 90% de pacientes con pubertad precoz.
Por eso ellos dicen que esto está un poquito sesgado, porque respondieron todos los que habían tenido problemas importantes. El 77% tenía sangrado anormal. El 33% de ellas estaban anémicas y 2 pacientes tuvieron que recibir transfusiones. El tratamiento para ese sangrado anormal en el 83% de los casos era con anticonceptivos y fue efectivo en el 72%. Solamente 2 pacientes más recientes tenían el DIU con levonorgestrel, que sería el tratamiento ideal, ¿no? Y una paciente estaba recibiendo parches de estrógeno y progestágeno como anticonceptivos que no era efectivo para nada. Y fíjense esto, a 9 pacientes menores de 35 años le habían hecho histerectomía para el tratamiento de los sangrados menstruales copiosos y anormales. Cuando les preguntaron por la fertilidad, repito, McCune-Albright, el 43% eran infértiles. Y acá ellos consideran que, vieron que las células que tienen la mutación están también en el ovario, entonces producen quistes muy ricos en estrógenos y como consecuencia de eso, en los altos niveles de estrógenos, lo que se considera es que inhiben la ovulación. Había 2 pacientes que le dijeron que tenían diagnóstico de falla ovárica precoz. Pero cuando hicieron el interrogatorio correcto, una de ellas tenía la pubertad precoz a los 7 meses y a los 2 años le habían hecho ovarectomía parcial para tratar de corregir ese trastorno. A los 16 años esta chiquita dejó de menstruar. Y otra tenía la pubertad precoz a los 6 meses y le hicieron después una ovarectomía más salpingectomía unilateral porque había tenido quistes ováricos que motivaron la torsión y eso fue hecho a los 10 años. Había otras pacientes que se habían hecho también la ovarectomía con salpingectomía unilateral y se curaron. Entonces ella considera, que me parece acertada, que la mutación era nada más que en un ovario, que sacaron el ovario enfermo y que se quedó el ovario sano. Ninguna tenía oforitis autoinmune. Y después les preguntaron a ver qué pasó durante toda su vida con los dolores óseos. Todo esto es retrospectivo. Entonces, ¿qué pasaba con los dolores óseos? Mientras menstruaban, el 56% de las pacientes dijo no había ningún cambio. El 31% que aumentaba el dolor durante la menstruación y 13% no podía recordar o no lo podía definir. Solamente 10 pacientes se embarazaron y hubo 14 embarazos. El 50% no cambió el dolor. Siempre hay una tercera parte que aumentaba el dolor. El 15% notaba disminución del dolor. ¿Y posparto? ¿Qué les pasó? No notó cambios, el 71%, el 7% notó aumento del dolor y el 21% decía que había disminución del dolor. Ninguna de estas 39 pacientes interrogadas presentaron quistes aneurismáticos durante su evolución, ni ninguna tuvo transformación maligna. Entonces ellos dicen que no hay asociación de eventos óseos con distintas manifestaciones ginecológicas, embarazo, parto. Y les voy a mostrar simplemente los primeros casos que fueron referidos en la literatura. Fíjense, el primero, publicado es de New England de 1988. No se conocía la existencia de los receptores estrogénicos todavía en las células óseas, y esta es una chica de 31 años que conocía su diagnóstico de displasia fibrosa desde que tenía 3 años, había tenido una pubertad precoz a los 5 años, o sea que es un McCune-Albright, había tenido un aborto y estaba cursando la semana 14 de su segundo embarazo. Empieza con dolor en el húmero, se fractura. Esta es una fotografía sacada del New England escaneado, porque ya no había online en ese momento. Yo la verdad que no veo la cortical, pero tengo que creerles porque está publicado en el New England. Biopsiaron y decía que tenía una displasia fibrosa típica, la enclavijaron y le pidieron receptores estrogénicos en esas, porque dijeron, bueno, si esto empeoró durante el embarazo, debe haber receptores estrogénicos en esa patología. ¿Y qué vieron? Tanto en las células precursoras de los osteoblastos y en los osteoblastos, comparativamente con la mujer en menopausia, una marcada reacción para la marcación con receptores estrogénicos. Entonces dijeron, hay una influencia hormonal en la displasia fibrosa. Hay otro caso del año 1991, que es una chiquita de 17 años que cursaba la semana 30 de su primer embarazo. Y ella consulta porque tuvo dolor y tumefacción en el frontal derecho y en los 2 parietales. Los padres decían que ella había tenido una cosa parecida cuando había tenido 4 años de edad, pero que quedó sin diagnóstico y que después con todo el tiempo permaneció estable.
Después que tuvo su embarazo, porque ya estaba casi al final, le hicieron una resonancia, eso era diagnosticado como displasia fibrosa de cráneo, y ellos en el comentario y en la discusión dicen que no hay ninguna evidencia que si evitamos el embarazo se prevenga la progresión de la displasia fibrosa. Como la chica había tenido dolor, no les quedaba claro por qué podía ser el dolor, pero atribuyen el crecimiento rápido con distensión del periósteo, y esto puede ser así, la compresión de los filetes nerviosos, hoy sabemos que está todo muy inervado, y eso podría ser causa del dolor. Y la publicación más nueva es del año 2012, esto también es una chica que tiene 24 años, tenía en ese momento, que había sido diagnosticada como portadora de displasia fibrosa de cráneo a los 21 años porque había tenido compromiso de la visión. En ese momento se le hizo una craneotomía descompresiva y la chica mejoró. Después estaba embarazada y ahí en el tercer trimestre presenta compromiso de su visión. Se le hace una tomografía, esta era la tomografía previa y esta era la tomografía actual, y ven toda esa heterogeneidad totalmente diferente, miden en unidades Hounsfield cuál es el valor de esto, y consideran que esa es una degeneración quística aguda. Yo cuando vi esta imagen me hizo acordar mucho a mi paciente, el que había recibido el bifosfonato previamente, y después del parto la sometieron a una craneotomía para que mejore la visión y la chica mejoró. Cuando hay estas degeneraciones quísticas agudas, porque se produce en forma aguda, que no se sabe bien por qué motivo es, hay mucho dolor, hay una tumefacción súbita y puede haber, depende del lugar donde esté la lesión, implicada la visión. Y entonces, después de este largo recorrido, y pido disculpas porque me extendí un poco, la conclusión es que no es necesario hacer un estudio genético cuando tenemos imágenes radiológicas y una anatomía patológica confiable. El diagnóstico de displasia fibrosa puede ser concomitante con el hallazgo odontológico, pero nunca es desencadenado por el procedimiento odontológico. Se podría realizar la ortodoncia o el implante, si bien hay pocos casos, todos los descriptos tienen buena evolución. Hay que tener en cuenta que la enfermedad no se cura, que va cambiando sus características con el paso del tiempo, porque se va produciendo apoptosis de las células mutadas. El tratamiento únicamente tiene que estar destinado a aquellos pacientes que presenten dolor, presenten fracturas o tengan muy alto remodelado. Los bifosfonatos son las drogas de elección inicial, no afectan el hueso con displasia. La osteonecrosis de mandíbula presenta un riesgo alto, hay que ser muy cuidadosos con las dosis, con los intervalos y con el tiempo que vamos a tratar al paciente, y no hay evidencias de exacerbación de la enfermedad con el uso de anticonceptivos o con los embarazos, son solamente reportes de casos aislados. Y muchas gracias, y voy a suspender, perdón. Espero no haberlos aburrido. No, en absoluto. La verdad que hermosa la disertación, las respuestas a todo. La verdad que en la audiencia tenemos de lo más variado, tenemos cirujanos de cabeza y cuello, odontólogos, anatomopatólogos, diagnóstico por imagen, así que invitamos a quien quiera participar con preguntas, o le escriben por el chat, o lo pueden desmutarse y hacer alguna pregunta. Ana, ¿querés hacer alguna? ¿O Doc Ortiz? Está mutada, Ana. Ahí está. No, ¿el doctor iba a preguntar? No, simplemente iba a comentar que fue muy linda la actualización del tema y que ha dejado muchas preguntas ya contestadas, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Ana, muy linda la exposición. No, me basé en las preguntas que Anita me pasó, entonces dije, bueno, no voy a hacer un repaso de cómo se presenta, voy a responder las preguntas. Yo tengo una duda, puedan... doctora, si usted me puede... Sí, cómo no. O sea, el diagnóstico es clínico, radiológico e histopatológico. El estudio genético, por eso yo... para la ficha.
había hecho la... Ahí la muteo. Muy sofisticado. Perdón. Ahí está. La interconsulta con genética, me decían que tenía que ser en tejido fresco y que era necesario volver a hacerle una extracción a esta niña. Exacto, hay que Y biopsiarla. ella, o sea, todo esto es muy traumático para ella, tenemos una excelente relación, y la verdad que de entrada no era la idea volver a biopsiarla para sacar material y hacer estudios genéticos, que a su vez tampoco se hace en nuestro medio. Sí, digamos, estudiar la teoría de la mutación del codón Q201, etcétera, pero lo que me dijo la genética en ese momento es que si lo queremos medir en leucocitos periféricos, hay un 65%, se puede detectar solo en un 65% de los casos, pero puede no detectarse y tener la mutación la paciente, porque tiene que ser en realidad el estudio en el material. Mucho menos. Así no te cambia nada. Claro. No te va a cambiar nada porque si no tenés dudas en la anatomía, nosotros no tenemos un solo paciente estudiado genéticamente. Porque es un costo muy alto, hay que mandar afuera y eso lo hacen en el NIH porque ellos, si vos tenés una duda, tenés un paciente interesante, se los podés mandar, ellos le hacen todos los estudios porque el gobierno norteamericano dispone de mucho dinero porque con esos estudios van a beneficiar a la humanidad. Así es la respuesta que ellos me dieron a mí. Entonces, nosotros no tenemos ningún paciente con estudio genético. Cuando el patólogo tiene experiencia y no tiene dudas que eso es una displasia fibrosa, listo, ya está, la lesión que el radiólogo te ayuda a interpretar, el centellograma que los médicos nucleares te muestran, y la localización y todo, listo, ya está. Con eso tenés el diagnóstico. Ahora, si el patólogo no se puede expedir y el odontólogo no se puede expedir, si es una lesión, el cirujano maxilofacial, y bueno, ahí podrías recurrir a esa situación. Pero me parece que en este caso no hay dudas, es muy claro. Y ahí, listo. Fíjate vos que por eso puse que en los 39 pacientes que ellos hicieron, 15 tenían estudio genético. Quizás ahora les hacen a todos porque ya está más barato y más entrenado, automatizado, ¿no? Pero nosotros todavía pertenecemos. Por ahí, dentro no, un poco detallista que soy, lo pensé, lo planteé después de un repaso, y cuando hablé con la genetista de hacer una nueva extracción, sabía que no se iba a poder porque la chica obviamente no iba a estar de acuerdo, y a su vez que podía salir negativo. Entonces, ya con la clínica, con la radiografía, con las imágenes y con la histología era suficiente para diagnosticarle, y me quedé ahí. Y bueno, aparentemente, bueno, no le di tratamiento como usted fue relatando, y no hay cambios clínicos, y me queda esa pequeñísima duda, y ya no hablo más si preguntan los demás, con respecto a la arcada orbitaria, de esa pequeña lesión, que ya estaba de antes. Incluso los especialistas tienen dudas si ya estaba de antes o si corresponde una displasia o no. No sé qué opinión tiene. Y tendrías que pedirle una placa, una tomografía, porque en la tomografía no aparece. Los radiólogos ahí te van a ayudar muchísimo, porque siempre la lesión es expansiva, así que te quedas tranquila, esto no es hereditario, esta es una mutación tardía en el desarrollo porque únicamente afectó el hueso, no tiene otra cosa. Cuanto más precoz es la mutación in útero, tanto más sistemas están comprometidos. Eso es así, no es hereditaria, es una mutación somática, no se hereda, porque muchas veces cuando se diagnostica al adulto dicen, mis hijos tienen lo mismo. No, con seguridad todo, salvo que después con el tiempo las cosas cambien, pero hoy no es hereditaria, porque la mutación todo eso me preguntó somática. La paciente, pobrecita, y por suerte no es hereditaria y quedó más tranquila. Así que las imágenes, decía, tomográficas no notaban cambios, así que nos vamos a quedar con respecto al centellograma con la misma postura. Tal cual. Hay muchas felicitaciones, doctora, en el chat con respecto a la charla. No sé, lo cual estoy totalmente de acuerdo. No sé si el doctor Piemonte quiere agregar algo
que veo que se ve el Sí, video. hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad Bueno. que sumamente impresionado por la calidad de las presentadoras del caso, desde lo Gracias. clínico, lo científico, la oratoria, la verdad sumamente gratificado con el caso clínico. Y obviamente, al estar tan completo, resulta difícil poder hacer algún aporte adicional. Desde el punto de vista odontológico, la única cosa que por ahí me queda una duda es la pregunta esta de si se podría haber detectado antes. Si estas lesiones son de un avance normalmente lento, que se ven en el adulto, probablemente haya tenido alguna expresión en hueso y durante el tratamiento odontológico eventualmente podría haber sido detectada, inclusive cuando era más pequeña, con alguna otra radiografía panorámica. Sería interesante rastrear a ver si existe alguna radiografía panorámica más antigua de la paciente y ver cómo estaba la lesión. La lesión me parece que se ha iniciado más bien profundo, más bien cerca de la basal, porque ha desplazado el conducto dentario, que va por dentro del maxilar, lo ha desplazado hacia arriba. Eso me hace pensar que ha sido una lesión que no tenía ninguna relación con los elementos dentarios, más allá de que el diagnóstico de Aspen obviamente lo confirma. Con respecto a si Y tenía estudios anteriores, doctor, le contesto, aparentemente esta chica siempre recibió tratamientos odontológicos y nunca o no lo habían detectado o no los presentaba a las sí, bueno, clases. eso No se hasta no ver los detectaba. estudios es todo especulación. Claro, claro, Por por eso te eso. digo, sería interesante poder rastrearlos y buscar a alguno de 10 años atrás a ver si esto se veía o no. Estoy segura que se los debe ver porque a los 15 años todos los pacientes con displasia fibrosa ya tienen todas las lesiones. Eso fue, también la gente del NIH fue siguiendo y una vez que aparecen, están todas, en general se empiezan a manifestar alrededor de los 5 años cuando son lesiones óseas solas, que no se acompañan de un McCune-Albright, cuando no hay trastornos en la piel ni en las glándulas endócrinas. Y a los 15 años ya están todas las lesiones. O sea, pasó desapercibido, me parece a mí. Porque la chica Sí, tiene varios arreglos, así que estuvo en contacto, tiene es implantes, posible y al no ser sintomática habitualmente, exacto. también eso ayuda, porque hay otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una meloblastoma o algunos quistes o algunos otros tumores malignos que eventualmente dan síntomas con más facilidad, porque puede ser una destrucción más aguda, más rápida del tejido óseo y una mayor compresión del paquete vasculonervioso del maxilar. Pero bueno, es una duda que creo que teniendo el elemento se puede corroborar. Y después simplemente un pequeño comentario respecto al riesgo de osteonecrosis, sabiendo que este paciente probablemente pueda recibir bifosfonatos, hay que extremar el cuidado odontológico, así como al paciente que va a recibir denosumab o bifosfonatos intravenosos por alguna patología oncológica, que son los de más riesgo. En este caso también hacer una valoración odontológica muy minuciosa, eliminar todos los focos infecciosos presentes o potenciales, de manera que antes de empezar con la terapia antirresortiva, el paciente tenga la boca ya libre de infecciones. Y los implantes, bueno, obviamente eso se verá de acuerdo al caso. Algunos casos necesitarán, otros no. Y habrá que ver también si está con bifosfonato o no. Porque yo no recuerdo los casos que ya el que les colocaron el implante, no recuerdo si eran casos que ya les habían dado bifosfonato o que no les habían dado nunca. Así que bueno, esa otra duda, pero como son tan pocos casos, una casuística tan baja, es muy difícil obtener conclusiones que se puedan generalizar. Bueno, nuevamente la felicito, estoy realmente impresionado con el trabajo. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor, por el aporte. Hay una pregunta en el chat de la doctora Martín, no sé si se quiere desmutear, yo la voy a leer por si ella se quiere desmutear para entenderla mejor. ¿Usted a qué atribuye la dificultad en el espaciamiento del intervalo de dosis en el caso de su paciente con denosumab y displasia fibrosa en el hueso frontal? En mi paciente, que está tratada con denosumab, no quise presentar el caso porque es larguísimo. Es una chiquita que tiene McCune-Albright, que tiene una fractura de fémur. Yo la conocí a los 18 años. A los 20 se fracturó una vértebra. Hubo que operarla, todas afectadas de displasia fibrosa. Colocarle una prótesis de titanio para separarle la columna. Estuvo recibiendo bifosfonatos, primero porque estaba en la facultad, por vía oral, después por vía endovenosa, no bajaban los marcadores. Después empieza a perder la visión. Ella tiene compromiso del frontal. Entonces ahí en Ateneo ya había recibido dosis oncológica de los bifosfonatos. Entonces dijimos, conociendo la fisiopatología, vamos a darle denosumab a dosis de tumor de células gigantes, que se usaba en ese momento 120 miligramos de denosumab por mes. Los marcadores bajaron en picada. La chica recuperó la visión, o sea, la salvé de la cirugía de debridamiento, que muchas veces termina en pérdida de la visión, porque hay tanto edema posterior que pierde la visión. Entonces hay que ser muy cuidadosos para mandar a operar a alguien que tiene un nervio comprometido en displasia fibrosa. Este caso que relatan acá, que lo descomprimieron, está bárbaro, pero en general la experiencia tanto del hospital de niños a los chiquitos perdieron la vista y hay varios que refieren pérdida de la visión. Entonces esta chica después dije, bueno, vamos a ir bajando progresivamente, bajamos a 60 mensual, a 60 cada 2 meses, esto así como dos años, cuando dije, bueno, de a poquito te voy a ir sacando, 60 cada 3 meses, hizo un rebote tan marcado, el fósforo llegó casi a 7, el calcio 20, deterioró la función renal, se puso hipertensa y ella lo único que tenía era dolor abdominal, se sentía media nauseosa y pensó que estaba engripada. Cuando le dieron los resultados urgentes del laboratorio me llamó, yo no sabía qué hacer, la rescaté, de inmediato 60 miligramos de denosumab y al día siguiente otros 60 miligramos hasta que la madre consiguió el zoledrónico, le dimos con todo y a la semana estaba normal. Y dije, nunca más a un McCune-Albright tratamiento con denosumab. Se lo comenté a la doctora Appelman y se lo comenté al doctor McCollins en una reunión, nadie me ayudó. Me dijeron, le tendría que haber dado bifosfonato, se lo di, después volví a intentar sacarle otra vez, o sea, no la puedo destetar del denosumab. Debe tener una cantidad de precursores ahí que están agazapados, que cuando baja el denosumab circulante salen todos, produce una resorción elevadísima. Y uno me preguntó, ¿le pediste densitometría? Digo, no me interesa la densitometría, porque está muy comprometida, sino lo que quiero es sacarla del denosumab. Entonces, todos los que me van a escuchar hablar de denosumab en la displasia fibrosa es lo que está escrito. Yo no se lo voy a indicar a nadie. Realmente porque esto fue ponerle en peligro la vida a la chica. Porque está bien, como me decía Luisa Plantalich, le permitiste recuperar la vista y que no se opere y que por ahí se podría haber quedado ciega. Sí, es cierto, pero la puse, ella está bien, ya lleva 2 años, cada 2 meses, y está bárbara, no tiene ningún inconveniente, pero yo digo, en algún momento le tengo que sacar todo esto que ya lleva como 6, 7 años de tratamiento. No sé qué es lo que voy a hacer. Yo hablé con los oncólogos, a ver si había alguna quimioterapia que destruya esos precursores que están mutados. Tiene todo comprometido, costillas, vértebras, pelvis, fémures, es una chica grave, que debutó con una pubertad precoz a los 5 o 6 años, una cosa así. Así que por eso digo, hay que ser muy cuidadoso con el denosumab. Una vez una paciente del interior quería que le dieran ya había vivido yo esto, que le dieran las indicaciones al médico de su región para que le diera denosumab, ni en broma. Ni en broma. Así que, pero bueno, esa es una apreciación personal.
Ahí la veo a cuanto al Milena, que me habrá escuchado tocilizumab, contar varias veces este caso. ¿usted tiene experiencia con el tocilizumab, doctora? No, ninguna. No lo hemos usado y es solamente para calmar el dolor, ¿eh? En pacientes que son resistentes al tratamiento con bifosfonato. En general el bifosfonato es muy noble, ayuda muchísimo a calmar el dolor. Milena también habrá visto conmigo la chiquita que tiene otro Matthew Albright que le dolía el húmero. Un goteo de ivandronato, santo remedio. Se arregló el dolor y estuvo así como un año. Y después las que vimos con displasia fibrosa que se quistificaron en la costilla. La chica tenía una displasia fibrosa que le dolía mucho y ella podía predecir el cambio climático. Un goteo de ivandronato, volvió feliz. Los compañeros de oficina estaban preocupados porque ya no le podía decir si mañana iba a llover o no, porque antes podía por el dolor que tenía. Y después se borró como 2 años, cuando le volvió el dolor, volvió otra vez para que le diera el tratamiento. Y otra que tenía también un quiste aneurismático en una vértebra cervical, también ahora la dejé de ver. Pero el bifosfonato es una droga muy noble y más, como sabemos que no vamos a curar a estos pacientes, si tienen dolor, dárselos, ¿eh? Pero ojo, se pueden sarcomatizar y el dolor es fundamentalmente nocturno, no podemos darle por darle el bifosfonato sin asegurarnos a través de alguna imagen que todo esté bien. Y buscar siempre que la cortical esté intacta, porque lo primero que pasa es que se altera la cortical. Entonces, mirar bien con el radiólogo y ser insistente y que nos muestre que toda la cortical está bien, porque si no nos podemos llevar por delante ese diagnóstico. Buen detalle. La Ana, doctora Damilano preguntó algo, perdón, no sé quién. yo. Gaby Sosa. No, una consulta para Ana. En relación a lo que comentaste, todas las lesiones a los 15 años a nivel óseo ya están presentadas. Entonces, una vez, como en el caso de Ana, si uno ve una lesión ósea, tiene que hacer evaluación sistémica única vez y nunca más. Exacto. Sería así. No vuelven a aparecer. No se repite como para... Tal cual. Esta chica que yo digo que le dolía el húmero, tenía varias evaluaciones centellográficas. Y como es muy lúcida, la chica es una ingeniera, le dije, subiste todos tus centellogramas a la historia clínica, simplemente era para usarlas y mostrar las imágenes que siempre era la misma, no cambiaban, no se apagaban, son siempre las mismas. Bien. Una vez que están, no se agregan otras, porque son mutaciones in útero, que en general a los 5 años empiezan a manifestarse y a los 15 están todas. O sea, esta chica no necesita otro centellograma, salvo que empiece a tener dolor y tengan la sospecha que se está sarcomatizando, que repito, es en el 0,5% de los casos para las displasias monostóxicas. La poliostóxica tiene mayor incidencia. Entonces, y también, sí. No, sí, diga. No, que quería decir que los pacientes que tienen enfermedad poliostóxica tienen más riesgo de cánceres también, ¿eh? Entonces, sobre todo cáncer de mama, el que ha tenido pubertad precoz por estar sometido a mucho tratamiento con estrógenos, cáncer de páncreas, el varón cáncer de próstata, melanomas. Terrible. Y en todo caso, en este caso que es monostótica y es una lesión que afecta solamente la parte ósea, ¿uno también puede esperar alguna alteración endocrina en ellos que aún no haya aparecido o no? No hay que seguir buscando. No, es muy poco frecuente porque la alteración endocrina se presenta con mutaciones más precoces. Cuando vos tenés el embrión que se va formando y alguna célula que después va a dar origen a las 3 capas. Esto es una capa tardía, es un pedacito del hueso. Excelente. Roxy Damilano quiere hacer una pregunta. Sí, doctora, excelente siempre escucharla. Le quería consultar respecto del tema fertilidad. En este caso, la paciente no tiene dolor, pero bueno, ella quiere embarazarse y si fuese, digamos, una displasia, digamos, con dolor y que tuviese la indicación de bifosfonato, sabemos que siempre nosotros tenemos esa precaución con el uso de los bifosfonatos. Por un lado le quería hacer esa consulta y la otra consulta era en respecto a los pacientes que usted presentó
que cursaron el embarazo y presentaron alguna progresión o empeoramiento, digamos, de la enfermedad o de la lesión ósea, ¿qué tratamiento se realizó intraembarazo o qué se pudo hacer en ese caso? Mira, voy a empezar por la última pregunta. Esto es un trabajo retrospectivo, que la doctora Alison Boyce llamó y preguntó, y la gente refirió. O sea, no es que se preocuparon ellas de estaban atendiendo a las embarazadas, no. O sea que ahí no hay más que esto, que era investigar qué pasaba con estas pacientes. Y respecto del tratamiento, sí, recuerdo ahora una paciente que tiene una displasia fibrosa de clivus, que vino a la consulta con el esposo. Milena, vos también la viste. Vino con el esposo y le dije, yo te voy a dar un ácido zoledrónico, era del interior, no te tenés que embarazar, acordate, por un año no te podés embarazar. ¿Qué hizo la chica? Volvió al cabo de 15, 20 días con el esposo a contarme que estaba embarazada. O sea, se dio el zoledrónico cuando recién se había embarazado. Obviamente transpiré, llamé a la gente de Novartis, porque la droga era de Novartis, me dijeron que me quedara tranquila porque se fijaba en el hueso, que tenía 5 o 6 horas de vida media, yo no sabía cuándo se quedó embarazada, si el zoledrónico circulaba. Hicimos una búsqueda y hay varios trabajos. Tengo otra paciente también que se ha quedado embarazada después de haber recibido, o que estaba embarazada y recibió el bifosfonato. Lo que está referido en la literatura son animales con microcefalia como consecuencia del tratamiento con bifosfonato. Esta de la displasia del clivus tiene un chiquito que tiene cierto retardo y tiene microcefalia. Si eso fue por el bifosfonato, la verdad que no lo sé, porque la chica tiene una serie de problemas psicológicos graves, que no sé si se suman varias cosas o no, pero ahora el chiquito empezó a desarrollarse, ya tiene 7 u 8 años. Así que lo que nosotros le decimos a las pacientes es que por lo menos esperen un año entero después de haber recibido el bifosfonato antes de embarazarse. Esa es nuestra recomendación. Hay que pensar que el 50% del bifosfonato es que uno le administra por vía endovenosa, se va a quedar en el hueso y el resto se va y recircula. Y que la vida media es de 5 o 6 horas. Así que, ¿qué es lo que va a liberar la mamá durante el alto remodelado del embarazo? ¿Qué cantidad? No, la verdad que no lo sabemos. Gran parte sale y se va a través de los riñones. Porque recuerden que el doctor Papapoulos en los Países Bajos evaluó chicas con displasia fibrosa 8 años después de haberle dado pamidronato por vía endovenosa y todavía encontraba pamidronato en la orina. Y de ahí se saca que pueden durar más de 10 años. Así que fíjense la cantidad de tiempo. Eso es muy personal, porque también depende del metabolismo que tenga cada paciente. Todos lo vemos en la clínica. Cuando un paciente recibe un bifosfonato, se lo suspendemos, se queda con los marcadores bajos, y otro que a los 4 meses, 6 meses, ya empezó a elevar nuevamente los marcadores. Depende del metabolismo de cada uno. La autorizamos, le permitimos, tampoco es la palabra, pero le decimos que se pudiese embarazar. ¿Cómo sería el seguimiento de esta paciente puntualmente? ¿Hay que tener precaución en algo? Lo único que tendrías que hacer es ir controlándole. Los marcadores no te van a servir, porque esta chica tiene marcadores normales. Lo que pasa es que es como cuando hablamos con los odontólogos, que la expresión de los marcadores con la poca superficie tomada no va a modificarlo todo. O sea, no creo que te altere más de lo que el embarazo en sí mismo puede modificar. Y si tiene dolor, y bueno, la vas controlando. Un bifosfonato no le podés dar, se la tendrá que bancar, porque viste que hay un 30% de las pacientes que respondieron que el dolor les aumentaba. Después, cuando nacía el bebé, en el posparto solamente el 7% decía que le había aumentado el dolor, se olvidaban, estaban muy ocupadas. Así que yo creo que la tendrías que tranquilizar, que busque su embarazo. La mayor parte de los casos no notó ninguna modificación. Tenemos una paciente nosotros en el hospital que sí, que tuvo un crecimiento frontal,
pero eso también formaría parte de los casos aislados que fueron reportados. Así que, pero me parece que no tiene ninguna contraindicación en absoluto. Gracias. Se va a quedar tranquila la chica. Bueno. La verdad que sí, tiene bastante para quedarse tranquila. Bueno, no veo ninguna otra pregunta, no sé si alguien más quiere agregar algún comentario, algo más. Súper enriquecedor, muy hermosa la disertación, muy completa, todas las respuestas. Si nadie quiere agregar nada, podemos ya dar por cerrado. Doc Ortiz, no sé si quiere hacer el cierre. Muchas gracias, doctora Galich, un placer la presentación. Bueno, muchas gracias, ustedes son muy cálidos, muy afectuosos. No, doctora, no hacemos nada más que retribuir la calidez tuya, porque no es solamente una cuestión teórica lo que vos planteas siempre, ¿no es cierto? Sino que está toda una experiencia tuya y todo lo que la experiencia internacional también te da, ¿no es cierto? Es decir, que eso para nosotros es muy valioso y bueno, te agradecemos muchísimo. Y te volvemos a molestar otra vez más adelante, ¿no es cierto? Gracias, Ana. Ha sido muy bien. Caras conocidas y queridas, así que ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Ana. Un beso, Ana, que andes bien. Bueno, que sigan muy bien, Muchas gracias, doctora, muy amable, Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias.